Hermanos, gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa. Y hermanos, semana con semana tenemos retos nuevos y tenemos cosas nuevas a que enfrentarnos. Hermanos, por esa razón es que estamos tratando de ser una luz. Y yo les explicaba, hermanos, la semana pasada lo importante de ser una luz para las demás personas. A veces, hermanos, es muy difícil, hermanos, ser una luz. A veces es muy difícil hablar con las personas porque, aunque se oye muy bonito, hermanos, yo les decía el viernes en la clase, se escucha muy bonito, pero desgraciadamente la gente no quiere ser alusada. La gente le gusta vivir en la oscuridad y es muy difícil a veces ser una luz o que la gente vea que estás tratando de hacer lo mejor que puedes. A veces tratas y la gente no se da cuenta. Y yo les explicaba la semana pasada, hablando sobre este tópico o sobre este tema, que muchas personas de este científico que hizo un experimento que se abstuvo de ver la luz por varias semanas, por varios meses, y cuando salió estaba completamente cegado. Hermanos, muchas personas es lo que le pasa, no han visto la luz en muchos años. Por eso cuando te ven probablemente no se van a dar cuenta de que estás tratando de hacerlo mejor. Y es muy difícil, hermanos, es muy difícil porque a veces, hermanos, el lugar más difícil para brillar es en nuestro hogar, hermanos. A veces el lugar más difícil. Yo como pastor, a veces veo a mis hijos y mi esposo y yo platicamos qué impacto estamos teniendo en sus vidas. Y a veces es difícil, hermanos, y enfrentamos retos y problemas como cualquier padre. Y es difícil ser una luz en tu casa. A veces lo es en tu trabajo. A veces lo es en tu escuela, a veces lo es en tu matrimonio, a veces es en muchos lugares ser una luz. Es muy difícil, hermanos, pero vamos a tratar de ser la luz que Dios quiere y tratar de hacer lo que Dios nos está pidiendo, pero siempre conociendo las verdades de Dios, porque a veces no podemos ser una luz si nosotros no conocemos las verdades de Dios. ¿Y qué es conocer la verdad de Dios? Bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero les invito que por favor que me vayan a buscar ahí Josué capítulo 1, versículo 9, el texto que leíamos al principio. Solamente búsquelo, lo voy a leer yo ahí en Josué capítulo 1, versículo 9. Y hermanos, es un texto muy conocido, algunos de ustedes lo conocen en otra versión, pero lo voy a leer yo en esta versión que dice así. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y son versículos y son textos, hermanos, que se conocen como versículos bandera, hermanos, porque los utilizamos como nuestra bandera, porque así como este versículo, así como algunos les explicaba, de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, son versículos que utilizamos para fortalecernos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, Señor, lo voy a lograr. Sí, Señor, lo puedo hacer. Pero cuando llega la práctica, hermanos, nos damos cuenta que probablemente no estamos haciéndolo como Dios nos pide que lo hagamos. Miren, el versículo no es un texto muy importante, pero el problema de esto es que perdemos de vista los textos que están alrededor, es decir, el contexto del versículo. Porque en el versículo 8 el Señor le está pidiendo a Josué que recite todos los días el libro de la ley. Entonces, para que nosotros podamos ser valientes y no desmayar, tenemos que recitar todos los días el libro de la ley. Dios empieza hablando con Josué desde el principio del capítulo diciéndole, el pueblo el pueblo al que tú vas a dirigir va a poseer la tierra que yo les he prometido. Tú vas a dirigir el pueblo y van a entrar y van a conquistar. Y Dios le está dando las promesas a Josué desde que está comenzando el capítulo. Y luego dice, no temas ni desmayes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ay, sí, Señor, yo lo voy a lograr. Pero en el versículo 8 le está diciendo, hey, pero antes que seas valiente, antes de que no temas y antes de que no desmayes, para que puedas lograrlo, tienes que recitar todos los días el libro de la ley. Y hermanos, fíjense, lo interesante de esto es que como cristianos nos damos cuenta la incertidumbre que se está viviendo ahorita en el mundo completo. No solamente en donde vivimos, sino en el mundo completo. A raíz de esta situación, de esta pandemia, hermanos, la gente no sabe qué rumbo va a tomar el planeta. Y la gente está con incertidumbre, hermanos. Y hermanos, créanme, yo creo que ustedes también han escuchado, se está haciendo muy famoso, hermanos, que viene un virus más grande que este. Y otras cosas que se dicen, y otras pandemias que se pronostican, y que el mundo está en un caos, hermanos. Y entonces, a veces nosotros, por no conocer la palabra de Dios,
entramos en este rol del mundo y realmente no sabemos qué va a pasar. Hermanos, Dios estaba hablando con Josué porque el pueblo estaba temeroso, hermanos, de los gigantes que habían visto los espías en el libro de Números. El pueblo estaba temeroso. Y cuando nosotros leemos, hermanos, al menos a mí me ha pasado muchas veces, y discúlpenme si parezco una persona incrédula, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando he leído, hermanos, cuando he pasado por esa parte de la palabra de Dios, cuando los espías tienen miedo, yo he pensado y he dicho, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué si Dios está con ellos? ¿Que no les mandó el maná? ¿Que no les mandaba una nube de día y una columna de fuego de noche? ¿Que no estaba con ellos? ¿Por qué tenían miedo? Y luego cuando volteo yo veo mis gigantes, digo, no, pues sí es cierto. Cuando leemos la palabra de Dios nos encendemos en ira. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué temer? Si Dios está con ellos. Pero cuando volteas y ves tus gigantes que te están acechando, entonces se te olvida lo que acabas de leer. ¿Y cuáles son tus gigantes que te acechan todos los días? Quizá tienes ahorita problemas de salud tan grandes que, no, es que esto que me está diciendo mi doctor, híjole, o tengo miedo de agarrar ese virus porque eso me destruiría. Y lo vemos como un gigante. No, es que los problemas que tengo ahorita familiares son tan grandes y lo vemos como un gigante. No, es que mis problemas, debido a la pandemia, se me vinieron unos problemas de finanza tan grandes que se me arruinó el crédito, no hay qué hacer. Y lo ves como un gigante. No, es que lo que está pasándome a mí no, pero a mi familia, a mis hijos, a mis hijas que tengo lejos. Y lo ves como un gigante. Y tenemos miedo, y tenemos temor, y entramos en pánico, y no sabemos qué va a pasar. Y vemos las noticias y peor, se pone el gigante más grande y nos da miedo, como los espías tuvieron miedo. Y olvidamos lo que dice nuestro Dios Todopoderoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque ningún problema al que te enfrentes será más grande que yo. Porque ningún problema al que te enfrentes podrá derrotarme. Porque ningún problema al que te enfrentes podrá vencernos. Y dice el Señor, pero para que tengas esa confianza, entonces tienes que recitar la palabra, mi palabra, todos los días. Y a veces, hermanos, en el afán de hacerlo mejor y en el momento que olvidamos estas promesas, queremos ayudarle a Dios y a veces lo echamos a perder. Mire, antes de entrar a la predicación, déjeme le digo esto, y es algo muy interesante porque estaba hablando con mi esposa de esto el otro día, hermanos. Y se me hizo muy interesante, miren, hay un compañero ahí donde estoy yendo, y él también conoce la palabra de Dios, y él me estaba preguntando y me decía, ¿tú qué piensas de esto que está pasando? ¿Tú qué piensas de lo que está sucediendo ahora? Y él me decía esto, dice, mira, y es algo que quiero compartirles, él me decía esto, dice, mira, muchos países, a raíz de esta situación que está pasando, quisieron cuidar a su pueblo. Quisieron cuidar a su población. Hay países que quisieron cuidarlos. O sea, hicieron lo posible para no contagiarse. Estos países, en cuanto supieron que había un virus, una pandemia, no era un virus que estuviera solamente en una ciudad, en un país, en un continente, era un virus que estaba a nivel mundial, quisieron proteger a su pueblo. Entonces lo que hicieron fue que se blindaron, o sea, literalmente se blindaron, se protegieron. Y estos países cerraron sus fronteras de aire, de tierra y de mar. Nadie entra y nadie sale. Y estos países, mis hermanos, por 3 o 4 meses, mandaron, hermanos, mandatorio, estar en tu casa arraigado, por 3 o 4 meses, sin salir a tu casa. Y si tú tenías que salir, tú tenías que mandar un email con los datos de la persona que iba a comprar los víveres. Y cuando salías, los policías tenían que checar que eras tú. Y entonces te dejaban ir al mandado, solamente una persona. O sea, se protegieron para no contagiarse, porque querían hacerlo mejor. Ahora, hermanos, estos países están enfrentando un problema más grande. No tienen virus, ellos están libres del virus. No contrajeron el virus, pero su pueblo se está muriendo. El nivel de drogadicción se disparó. El nivel de alcoholismo está por los cielos. Los suicidios en jóvenes y adultos mayores no los pueden controlar. La gente está muriendo en esos países, no por el virus, está muriendo por las medidas que tomaron para prevenirlo.
Ahora no saben cómo reactivar a las personas y decirles, salgan, ya estamos a salvo, salgan, vuelvan a hablar, vuelvan a convivir entre ustedes, ya pueden convivir. No, ahora ya no hayan cómo hacer que salgan y sacarlos de su depresión. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos? Porque quiero enseñarles algo muy interesante. Que cuando nosotros dejamos de confiar en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y nuestros gigantes son más grandes que el poder de Dios y queremos ayudar a nuestro Señor, lo echamos a perder. Escúcheme bien, no estoy diciendo que vamos a descuidarnos y vamos a hacer como que no pasa nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que confiar en lo que Dios dice, tomando las medidas y las precauciones necesarias, pero confiando por sobre todas las cosas en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros o nuestras decisiones puedan hacer. Porque entonces perdemos de vista lo que Dios es en nuestra vida. Y no solamente estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de todos los problemas que enfrentamos como parejas, como familia, como seres humanos. Tenemos que creer y confiar en lo que Dios puede hacer. Pero para eso tenemos que conocer y conocer la verdad, para entonces poder guiar a otros y guiarlos con la verdad. Pero no los vamos a poder guiar si nosotros mismos no sabemos qué es lo que está pasando. Así que les pido que oremos para entrar a la predicación el día de hoy. Y pedirle a Dios que nos dirija esta mañana y que nos guíe a través de este mensaje. Ayúdenme a orar, por favor. Padre Santo y Dios bueno, nos acercamos a tu presencia una vez más y pedimos de tu dirección en este mensaje. Te pido que traigas luz a lo que vamos a hablar, a nuestras vidas, a nuestros corazones, y te pido que nos dirijas en gran manera, Dios. Bendícenos, Padre Santo. Pongo este mensaje en tus manos y te ruego por tu infinita misericordia que calles mi boca y que seas tú quien hable. Y una cosa más grande te pido, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, para hablar un poquito más de lo que quiero explicarles esta mañana, de lo que Dios nos quiere enseñar, les pido que vayamos ahí al Evangelio de Mateo, hermanos. Y es un texto que hemos visto y conocemos, creo, muy bien, y que nos ayuda a hablar precisamente de esto. Mateo capítulo 3, vamos a ver el día de hoy y vamos a ver solamente 2 versículos. Mateo capítulo 3 y vamos a ver el versículo 16 y 17 de Mateo capítulo 3. Y Mateo capítulo 3 nos habla del bautismo de Jesús. ¿Y por qué vamos a hablar de esto esta mañana? Déjenme leer los versículos del 13 al 17 y luego lo explica algo muy interesante. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Miren, hermanos, voy a tomar un tiempo para explicar esto, hermanos, y espero que me alcance el tiempo para explicarlo bien y explicar los puntos de la predicación. Pero déjenme le digo esto muy importante, miren, regresándome a lo que decía ahorita al principio. Hay ahorita una incertidumbre muy grande en el ambiente. Y realmente me duele y me puede que en el pueblo de Dios esa misma incertidumbre se apodere de nosotros. Y le digo por esto, porque muchas personas han estado preguntándome, hermanos, y me imagino que usted también, y a lo mejor le han estado compartiendo videos o no sé, profecías de cosas que van a suceder. Hermanos, de verdad, discúlpenme la expresión, pero yo estoy hasta aquí de escuchar todo ese tipo de personas. Oiga, hermano, ya sabía que va a pasar esto, y viene para esto, y que el año que entra va a pasar esto, y ya sabe usted que este nuevo virus que acaba con todo, y ya sabe usted que viene una recesión, y hermanos, ya sabía que esto ya se va a acabar, y la gente está tan temerosa. Y mire algo muy interesante, hermanos. Mi hijo me preguntaba esta semana: papá, ¿todavía existen los profetas? Y hermanos, yo les pregunté a ustedes, no me contesten, pero le pregunté a ustedes: ¿aún existen los profetas? Bueno, ¿por qué vamos a leer el texto? ¿Por qué vamos a estar estudiando un poquito el texto este día, este versículo? Miren, porque quiero explicarles, hermanos, que durante 400 años Dios guardó silencio. Por 400 años Dios no dijo ninguna palabra, ni cuando nació Jesús, ni cuando lo llevaron a presentar, ni cuando hizo un milagro. Dios volvió a hablar con su pueblo
hasta que Jesucristo fue bautizado. Así que por 400 años Dios no dijo nada. Dios dejó las profecías con Isaías, Jeremías, Nahum, con todos los profetas, con Oseas, con Miqueas, con todos ellos, dejó sus profecías. Pero después de dar la última profecía, Dios guardó silencio por 400 años. Así que en esos 400 años, ¿usted se imagina que no se pueden inventar las personas? De repente alguien dijo, oigan, ya no ha habido profetas, ¿verdad? Pues no. Oye, qué curioso ahora que lo mencionas, ya no ha habido profetas. ¿Cuál fue el último profeta? Pues no sé, el abuelito de fulano de mangano. Y empezaron a buscar quién fue el último profeta. Y se dieron cuenta en algún momento que Dios ya no daba profecías, que ya no había profetas. Entonces empezaron a levantar personas, hermanos, en ese tiempo donde Dios guardó silencio, que no se consideran profetas. Incluso no están ni mencionados en la palabra, no tienen un libro. Pero se empezaron a levantar personas, no que daban profecías nuevas, que interpretaban las profecías que ya estaban en la palabra de Dios. Ellos interpretaban lo que Jeremías, lo que Isaías, lo que Daniel, lo que todos habían dicho. Solamente lo interpretaban, no podían dar una profecía nueva porque Dios ya no estaba dando palabra. Entonces, mis amados hermanos, de alguna manera, eso que está pasando ahorita es lo mismo que estamos viendo. Todas las profecías que usted se puede imaginar están ya escritas. Ya no hay ninguna profecía nueva. No, que viene un virus, que viene... Oye, eso ya está en la palabra de Dios. Lo único que estás haciendo es quizá interpretar lo que Dios dice. Y le estás poniendo nombre y apellido. Pero solamente estás interpretando lo que ya viene en la palabra de Dios. No, que yo profetizo que viene esto. No es verdad, discúlpenme, pero no es verdad. Porque todo lo que Dios iba a decir ya lo dijo en la palabra de Dios. Ya lo escribió Juan en Apocalipsis, ya lo escribieron sus profetas, ya lo escribieron. Así que si estás temeroso por algo que va a suceder, déjame decirte, no te preocupes. Porque todo lo que vaya a suceder, ya Dios lo dijo en la palabra del Señor. Que estos son los últimos tiempos, que viene algo más grande que... Oye, déjame decirte una cosa. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, hermanos, tenemos que prepararnos. Lo que nos dejó esta pandemia es enseñarnos que tenemos que prepararnos, pero que nadie sabe ni los tiempos ni la hora del Señor. Hay gente que está tomando medidas muy drásticas, hermanos, de verdad. Si yo les platicara, quizás hasta se asustarían de lo que las personas están haciendo a raíz del temor que les ha embargado, de que viene algo más grande. Hermanos, no lo podemos saber. Lo que iba a pasar, hermanos, ya Dios lo dijo que va a pasar, pero nadie puede especificar qué es, ni cómo va a ser. ¿Son los últimos tiempos? Déjenme le digo algo. En 1939, un hombre se levantó en contra del pueblo de Dios. ¿Parecían los tiempos finales? Bueno, parece parte de la profecía. Este hombre no solamente se levantó contra el pueblo de Dios, se levantó contra toda la humanidad. Y empezó a llevar a los judíos a campos de concentración y a matarlos. Pareció una profecía, pareció una profecía. Parecían los tiempos finales, parecían los tiempos finales. 6 años después termina la guerra. 6, un número muy profético, un número muy simbólico. Porque después de 6 años termina la guerra. Estos son los tiempos finales. En 1945 termina la guerra mundial. Y a raíz de que terminó la guerra mundial, ¿qué creen? Todos los países se unen para formar las Naciones Unidas. ¡Oh, santo cielo! Estos son los tiempos finales. Estos sí son los tiempos finales porque se están uniendo todas las naciones. Y la palabra de Dios dice que cuando se unan todas las naciones, estos son los tiempos finales. Ya vimos ya vimos al hombre que mató al pueblo de Dios. Ya vimos que se unieron todas las naciones. ¿Qué más sigue? Y 3 años después, ¡wow!, se funda la nación de Israel. ¡Ah! Como dice la palabra de Dios, como profetizaron los profetas, como lo dice su palabra, el pueblo de Dios volverá, el remanente volverá a su hogar. El pueblo de Dios se formó, ya se formó la nación de Israel. Son los tiempos finales. Y enos aquí en el 2020 todavía. Hermanos, ¿son los tiempos finales estos? No lo sé. Lo que sí sé es que no debemos de temer, ni tener temor por lo que pueda pasar. Debemos de tener precauciones, claro que debemos de tenerlas. Pero como hijos de Dios debemos de saber lo que valemos para el Señor y debemos de darnos cuenta que debemos de ser una luz, pero guiando con la verdad. Que no podemos malinformar a las personas, asustándolas o diciéndoles, tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros y que por más gigantes que se levanten, no podrán hacer nada contra nosotros. Versículo 16, dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 3, versículo 16, dice así,
Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. En el momento que Dios vuelve a abrir la boca para su pueblo y empieza nuevamente profecía y empieza a dar palabra, es para decirte y demostrarte que yo voy a estar contigo todos los días. Por eso el Espíritu Santo desciende como una paloma, porque desde ese momento Dios nos dice y nos enseña que va a estar con nosotros. Porque desde ese momento nos enseña que su Santo Espíritu nos va a acompañar a todas partes. Porque nos enseña que el Espíritu de Dios ahora va a estar con nosotros y ahora nos va a acompañar en cualquier problema que enfrentemos. Que tenemos el Espíritu de Dios, claro que tenemos el Espíritu de Dios. Que Él está con nosotros, claro que Él está con nosotros. Que debemos de temer, no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Porque desde ese día Él nos enseñó que va a estar con nosotros. De que volvió a abrir su boca fue para decirnos, voy a estar con ustedes. No tengas miedo, no tengas temor. En cualquier problema que enfrentes, no tengas miedo ni tengas temor. ¿Cómo sabemos, hermano, que tenemos el Espíritu de Dios? Podríamos preguntarnos. Y es una pregunta muy interesante, miren. Hace algunos años estaba en una clase en el seminario y uno de mis maestros platicó esta historia que me llamó mucho la atención. Él hacía esta misma pregunta. ¿Cómo sabemos que ustedes y yo tenemos el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber que yo tengo el Espíritu de Dios? Y el maestro decía, yo alguna vez me hice esa pregunta, ¿cómo realmente yo sé que tengo el Espíritu de Dios? Y entonces nos platicaba, hermanos, que ahí donde él vivía, hermanos, en el país donde él vivía, una situación muy difícil con un hombre que atentó contra una de sus sobrinas, algún miembro de su familia. Y dice este maestro, que también es pastor, dice, yo tenía mucho odio y mucho rencor contra este hombre por lo que había tratado de hacer con uno de mis familiares. Pero a través de la oración, en un momento, Dios me trajo una paz, una tranquilidad y un perdón que le pude dar a este hombre. En ese momento yo me di cuenta que tenía el Espíritu de Dios, porque nadie es capaz de perdonar una cosa así, más que aquel que tiene el Espíritu de Dios. ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Claro que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Lo sabemos porque somos capaces de hacer cosas que nadie más hace. Somos capaces de creer cuando nadie más cree. Somos capaces de dar cuando nadie más da. Somos capaces de amar cuando nadie más ama. Somos capaces de perdonar cuando nadie más perdona. Somos capaces de hacer cosas que nadie más hace. Por eso sabemos que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso sabemos que Dios está con nosotros en todos los problemas que podemos enfrentar. Y por eso sabemos que podemos ser guía, pero guiar con verdad. Podemos guiar a los demás, pero guiarlos con verdad. Luego más adelante en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios así. Dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y Dios nuevamente, hermanos, habla para decir, este que está aquí delante de ustedes, este al que voy a ofrecer por ustedes, es lo mejor que tengo. Les estoy dando lo mejor que tengo. Les estoy dando lo que más amo. Y lo estoy dando porque los amo a ustedes también. Esto que están viendo, a este varón que tienen enfrente de ustedes, lo amo con todo mi corazón. Es mi Hijo amado. Hermanos, Dios nos está demostrando lo que valemos para Él. Y si tú te das cuenta lo que vales para Dios, entonces no te debemos de tener miedo, ni tener temor, ni tener incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, ni de los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Cualquier problema que enfrentes, recuerda, Dios está contigo y Dios te ha dado el valor para que lo enfrentes. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios no lo entiende. No entiende por qué entonces nosotros luchamos tanto, por qué creemos tanto, por qué no tenemos temor. Miren, se dice que un día un hombre se acercó con un pastor, con un siervo de Dios. Y este hombre estaba predicando. Y este hombre que va por la calle se acerca y cansado de oír lo que se pone a predicar todos los días, un día se le acerca y le dice, oiga, discúlpeme, pero yo estoy cansado de verlo todos los días. ¿Qué gana usted con estar ahí? ¿Qué ha ganado usted con buscar a Dios? Yo también lo he buscado y a mí no me ayudó para nada. ¿Qué ha ganado usted con buscar a Dios? Y hermanos, la cosa de buscar a Dios es que lo busques de verdad y te comprometas de verdad. Porque si no lo haces de verdad no va a funcionar. Y entonces este hombre dice,
Este pastor le contesta, mire, tiene usted razón. ¿Qué ha ganado usted? ¿Qué ha ganado usted con buscar a Dios? ¿Qué ha ganado usted con estarle ahí predicando? ¿Qué ha ganado usted? ¿Qué ha ganado usted? Y el pastor le dice, tiene razón. No, dice, probablemente no he ganado nada. Pero déjeme decirle lo que he perdido. Dice, mire, he perdido las ganas de hacer el mal. He perdido las ganas de ofender a los demás. He perdido un carácter que ofendía a otras personas. He perdido parte de mi carnalidad. He perdido mis vicios. He perdido mis angustias. He perdido mis problemas. ¿Qué he ganado con el Señor? No, quizá no he ganado nada, pero he perdido muchas cosas que no me servían. Mucha gente no lo va a entender. Tú debes de entenderlo. Es nuestra responsabilidad ser una luz, pero ser una luz guiando con verdad. ¿Y cómo podemos guiar con verdad? Lo vamos a hacer cuando nos demos cuenta cuánto valemos para el Señor. Cuán valiosos somos y que Dios nunca nos va a dejar en ningún problema que enfrentemos. Y finalmente, Mateo capítulo 3, versículo 17, la última parte dice, estoy muy complacido con él. Dice, una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y hermanos, en algunas otras versiones dice, en él tengo contentamiento. Estoy muy complacido, tengo contentamiento. Hermanos, esto es una parte muy importante que a veces perdemos de vista. Y que quizá por perder de vista, eso nos ha ocasionado que nos sumerjamos o que nos sumamos, hermanos, o que que nos sientamos olvidados de Dios. Quizá por perder de vista esta parte tan importante, esta partecita tan pequeña, quizá eso nos ha hecho sentirnos como nos sentimos, abandonados, tristes, decepcionados. Y se nos ha olvidado que valemos mucho para el Señor y que podemos y debemos guiar a los demás con verdad. ¿Sabe cuál es esta partecita? Que desde muy pequeños se nos ha enseñado que si te portas mal, Dios te va a castigar. Pórtate mal y Dios te va a castigar. No hagas eso porque a Dios no le gusta eso. No hagas eso porque Dios, y hermanos, hemos aprendido a ver a Dios como un hombre que está con una vara, listo para pegarnos. Una vez, hermanos, una persona, un hermano de una iglesia me decía, hermano, pues ya estamos asistiendo a otra iglesia. Y él le decía, bueno, hermano, pues si usted está yendo donde se predica la palabra de Dios y le indicó que era su lugar, pues qué bueno, hermano, gloria a Dios. Y me decía, no, hermano, es que a donde voy el pastor sí predica fuerte. Allá sí el pastor predica duro y allá sí dice las cosas como son, que Dios te va a castigar y que Dios te va a arrancar las orejas. Y yo decía, ay, santo Dios. Decía, no, pues qué bueno, no. Porque hay personas que les gusta, hermanos, escuchar ese tipo de cosas. Que si te portas mal, Dios te va a castigar y que tienes que andar y que tienes... Yo les decía hace algunas semanas o la semana pasada, este pastor que decía, yo sé que la salvación no se pierde, pero si lo enseñamos a la iglesia, se nos descarrían. Hay pastores que si lo saben y lo conocen, pero no lo predican, que la salvación no se pierde. Pero lo hacen, no lo enseñan porque tienen miedo que la gente se descarríe. Y les gusta predicar a un Dios que está ahí enojado todo el tiempo, listo para pegarte cuando te equivoques y mandarte las plagas cuando peques. Pues este versículo nos enseña una parte muy importante de Dios. A un Dios complacido, a un Dios contento, a un Dios sonriente, a un Dios que está ahí para levantarte cuando te caes, a un Dios que está ahí para guiarte cuando te faltan las fuerzas, a un Dios que está ahí para decirte, hey, no te preocupes, lo hiciste mal, pero vamos a intentarlo otra vez. Ahí está un Dios que está listo para levantarte, hermanos. ¿Cuántas veces tú anduviste en una bicicleta y cuántas veces te caíste y te raspaste? Déjame te digo dos cosas. Si tenías a un papá a tu lado, él fue y te levantó, no se preocupe, mi hijo, te limpió las rodillas y te volvió a echar a andar. Si no tenías uno a tu lado, estás pensando, ¿por qué no tuve uno que me ayudara? Así, hermanos, es como a veces pensamos de Dios. O un Dios amoroso o un Dios que está para castigarnos y regañarnos. Dios nos enseña en este versículo que Él tenía contentamiento. Y Dios, hermanos, realmente se complace
de enseñarnos y de decirnos y de recordarnos que Él va a estar ahí con nosotros siempre, que Él está ahí para guiarnos, para ayudarnos y que valemos mucho y que tanto así valemos que no tienes por qué preocuparte de lo que va a pasar. Confía en el Señor, no solo en esta pandemia, sino en cualquier problema que estés enfrentando. Confíale a Dios. ¿Te enojas por ver que los espías tuvieron miedo de los gigantes? No te conviertas en un espía temeroso. Conviértete en un Josué, conviértete en un Caleb, que le crea a Dios que cualquier cosa puede ser posible. Créele, confíale al Señor. Sé una luz para los demás, pero sé una luz de verdad y no te quedes a medias. Mira, yo te invito a que este momento, a que este tiempo, te acerques a la presencia de Dios con tus palabras y le digas que es aquello que te está causando tanto temor. Probablemente la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro te está causando temor. Oye, deja de escuchar eso. Ya los profetas terminaron, ya no hay profetas. Solamente hay personas que interpretan la palabra de Dios. No hay profecía nueva. Ya Dios lo dijo todo lo que iba a decir, lo dejó en su palabra. Solamente lo puede interpretar y ¿sabes qué? Nadie lo puede interpretar exactamente. Así que no te preocupes. Recuerda cuánto vales para Dios. Dio a su Hijo por ti. Él prometió que su presencia estará con nosotros siempre. Por eso descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Aférrate a eso. Créele al Señor. Y entrégale todas tus cargas y luchas. No importa cuál sea. Porque Dios tiene la solución en sus manos. Toma un tiempo para orar. Ora ahí en tu lugar. Ora con tus palabras. Y díselo al Señor. Ahí en donde estás. Señor y Padre nuestro, el día de hoy nos hemos acercado a tu presencia, Dios, tratando de encontrar la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras incertidumbres y a nuestras cargas y luchas. Pero queremos creer y confiar en que tú tienes el poder por sobre todas las cosas y queremos confiar en que todo estará bien. No solamente en lo que está pasando en el mundo, no, sino también en las cosas pequeñas que pasan en nuestro hogar, en las cosas pequeñas que pasan en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. También en esas cosas pequeñas queremos confiar que todo va a estar bien. Este día nos acercamos a tu presencia, Dios, con un corazón contrito y humillado, pidiendo, por favor, que perdones nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, y permítenos darnos cuenta cuán valiosos somos para ti, y que la respuesta está en tus manos. Bendícenos, Dios, bendícenos en grande manera, y Padre Santo, ponemos tu vida, ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestras peticiones en tus manos, y pedimos que por favor nos prepares para esta semana que comienza, y para el resto de nuestra vida también. Escúchanos pues, y guíanos desde ahora y para siempre, porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana, hermanos.